Gabriela, ¿cómo te gusta acabar las cenas románticas? ¿Y? ¿Qué? No voy a caer en tu trampa, ¿vale? Porque me gusta acabar las cenas románticas con una buena película. ¿Ah? Con mi postre favorito. O sea, la película se llama pel- Mi postre favorito. ¿Eh? Los protas son dos viudos de Irán, ya de una avanzadita edad, que pues se encuentran, ¿vale? Nosotros somos un poco más jóvenes, mira cómo estamos, ¿eh? Esto es según ChatGPT. ¿Y acaban tomando el postre favorito? No te voy a contar el final de la peli porque es un poco dramático, pero sí te voy a enseñar los entrantes de la peli, mira. ¿O son, no? Cuando me he despertado esta mañana, no me apetecía nada ir a trabajar. ¿Son los He protas? pensado qué vida tan aburrida. Todos los días son iguales. Nunca pasa nada nuevo. No tengo ilusión por nada. Nunca imaginé que acabaría aquí comiendo dolmas. Comiendo dolmas. Fíjate. Podemos completar ese menú nosotros. Venga. Y darles un poco de alegría, que están un poquito de bajón, ¿eh? Ese ligoteo no la ha motivado mucho, ¿eh? Bueno, pues estaba a punto de culminar, ¿eh? No te voy a Sí. hacer spoiler de la peli, pero... Vamos. Venga, vamos a hacer un plato... Iraní. sí, bueno, de Oriente Medio. Vale, que es una combinación de varias sensaciones. Luego digo cuáles. Voy a leer el nombre, porque... Oresh Bademjan. Muy bien. Que son berenjenas en salsa con carne, ¿vale? Vale, un guiso de berenjena. Un guiso de berenjenas, ¿vale? Me mola. ¿Qué te parece? Pues me parece genial. Yo lo que te digo es que esto no me suena mucho a mi postre favorito. Hay muchos tipos de postres. ¿Frappé de fresas te vale? Me vale. ¿Te vale? Hay muchas maneras de acabar las noches, ¿eh? Refrescar la noche. Hay que Hay refrescarla. muchas maneras de acabar Cuando la entra el noche. calor hay que refrescar. Frappé de fresas. Ya está. Refrescar. Refrescar. Vale, bueno, Venga. vaya programa que me vas Que a dar. en el Oriente Medio hace mucho calor, ¿eh? Sí. ¿No? Y en Donosti a veces también. También. Bueno, Pero- ¿sabes lo que hay mucho en Oriente Medio? ¿Qué? Kéfir y yogur. Oh, pues son dos. Se utiliza en muchas preparaciones mucho más que nosotros, que lo tomamos solo de postre. Entonces vamos a hablar de cuál es la diferencia entre el kéfir y el yogur y cuáles pueden ser las ventajas o posibles desventajas de consumir el yogur o el kéfir fuera del postre, por ejemplo. Bueno, ¿por qué es tan famoso este guiso en la zona de Oriente Medio? Porque utiliza cosas dulces, agridulces, ¿vale? Aromáticos, o sea, es un guiso muy conocido por eso. Equilibrado. Vale, venga. Hoy te estoy dando todas las claves, Sí, ¿eh? sí, me estás apoyando en todo. Madre mía, vaya Venga. programa. Bueno, si os gustan los aromas de Oriente Medio y toda la cocina exótica o de Oriente Medio, os va a encantar el primer viaje que tenemos preparado, que es al restaurante Nora, en Bilbao. Pues anda. Que creo que nos van a preparar algo delicioso, ¿verdad? Kaixo, Ander y Gaby, estamos en Bilbao, en la calle Luis Briñas 13, en el restaurante Nora. Me llamo Génesis, soy la encargada del local. Hoy vamos a hablar de nuestra cocina, que es vasco-árabe. Vamos a hacer una especie de pizza con base de hojaldre, así que nos vemos luego. Pues son dos. Tenemos el principal, con el viaje al restaurante Nora, y como vamos a hacer un postre, vamos a salir a la calle, a Donosti, a preguntar en la sección Así Somos, ¿cuál es vuestro postre favorito? Bueno, la verdad es que no sé mucho de postres, pero si tuviese que elegir uno, sin duda elegiría el flan. Tiene que ser casero y si voy a un restaurante siempre pido flan. Con el Bueno, un flan también está bueno, porque está blandito, yo ya soy mayor, soy una anciana. Oye, que para el flan no hay edad. Sí, no hay edad, pero Ah. normalmente cuando somos viejitos nos ¿Ah, dan sí? flanes y natillas. Bueno, anciana, esta señora, yo le he Yo visto no le he estupenda. visto Yo le he nada visto mal. estupenda. No le he visto nada mal. Venga, mi postre favorito. Venga, pues Menú este de es un cine. plato que como guarnición lleva arroz pilaf, pero fijaros, lleva carne de cordero que la vamos a rehogar, ¿vale? Ellos hacen con berenjenas normales, en ese aceite que deja el cordero, marcan las berenjenas normales cortadas en filetes, pero nosotros hemos traído berenjenas chinas, ¿vale? Que vamos a hacer en taquitos. Luego lo que haremos es, otra vez, recuperar el cordero y especiarlo con curry o cúrcuma, lo que tengáis, ¿vale? Tenéis también azafrán, tomate, ajito, cebollita y luego a última hora, para buscar ese agridulce, lo que vamos a hacer es el zumo de lima y las uvas. ¿Vale? Luego montaremos el plato con un poquito de arroz o un bol de arroz al lado, ¿vale? Vamos a coger un poquito de ajo.
sí. ¿Y a ti cómo te gustaría acabar una noche perfecta? Pues nada, viendo una peli también. ¿Qué tipo de Con la peli? mantita, ¿no? Un poco de acción. Yo soy un poquito Lo que, de pelis lo de que dicen acción. a los jóvenes Netflix and chill. Netflix and chill ya sabes lo que es. Netflix y niño. Chill es y relajarse. Ah, vale. Bueno, tú sabes que en la industria alimentaria hay un momento que se dice, tienes que hacer recetas para el momento Netflix. Te lo juro. Como para el momento Netflix. El momento Netflix es el momento de la peli. Pues igual o sea, por ejemplo, yo estaba trabajando en una empresa de verduras y lo que se buscaba momento Netflix era, pues igual unos nachos en vez de maíz que fueran de, yo qué sé, de brócoli, o sea, productos para el momento peli, que no sean palomitas, tal y cual. Momento Netflix. O sea, fíjate lo que acapara ya ese... El cine ya se relaciona solo con eso. Bueno, es que ahora ya en muchas salas de cine se puede meter cualquier tipo de comida. Sí, bueno, Marcos suele llevar la tortilla y así. Bueno, Marcos odia incluso que Por coman eso, palomitas, ¿no? Eso es. Pero me refiero a que ahora ya hay muchos cines que te puedes meter una hamburguesa con patatas, con No, comida hoy, de casa, da igual. hoy en día los cines ganan más de lo que venden que de la película. Eso es así. También es que el cine está cambiando mucho, Joder. ¿no? Ya no hay tanta Los diversidad en la cinéfilos cartelera. no van a esas salas, yo creo, ¿no? Yo soy cinéfila y sí voy. A esas de... Yo rompí aguas en una sala de esas. Es verdad, viendo Jurassic Park. Efectivamente. Nunca supe cómo acababa esa película. Pues igual es la última vez que fui al cine. A ver esa peli. Tú, por ejemplo, cuando empezaste con Ainhoa, ¿qué tipo de citas hacíais? ¿Qué planes teníais? Al cine no. ¿Y qué planes hacíais? ¿Te acuerdas? Los primeros, ¿eh? Pues eran bastante nocturnos. ¿Un plan? En plan, pues nocturnos de salir por ahí. ¿De fiesta? Sí, ¿En las primeras citas? sí. Pero si no te escuchas, ¿no? O sea, pero en plan que, a ver, llévame una cita contigo y con Ainhoa. ¿Año? 2010. 11. 9, 9. sí. ¿Vale? Que nada, pues yo era cocinero que Sigues siendo. ejercía y Ah, tal. vale. Y entonces, pues, Practicante. eso es, salíamos después de currar y así. Eso, pues unos dancings, unos gintorrios, pues a gusto. Pero ella antes, ¿qué hacía? ¿Te esperaba en casa hasta las 12? Saldría con sus amigas, En ¿no? mis primeras citas no estaba en mi casa, tío. No, ella. ¿Ella qué? ¿Ella qué hacía hasta la hora que tú salías? Pues pues, ¿Con quién? ¿Qué hacías? Que eso es una movida. Claro, no vas a llegar ahí un poco caraja a la yo cita te con el cuento, que ¿tú te me gusta. vas a contar? Yo sí. Porque yo no sé lo que hacía, tampoco preguntaba. O sea, yo ¿No estaba sabías de currando- dónde venía Ainhoa? Pero te vendría preparada para la cita. A ver, tío. O sea, ¿No te yo no acuerdas? he vivido esa historia, tío. ¿Cómo esa historia? O sea, a mí esa historia... Ostras, mi cuando, vida- cuando vas a quedar con la chica que te gusta o Que con el no. chico que te gusta, hay un momento que es como le estás viendo venir No, que no, y yo estás no. ahí un poco nervioso. No, yo no era... Mi vida no era así. ¿A ti Mi se vi- te ha olvidado, tío? Y un huevo. Pues cuéntamelo. Pues ya te lo voy a contar. Pero cuéntamelo bien. A ver, ¿cuál era mi sitio de concentración? ¿Cuál era nuestro refugio? ¿De qué me estás hablando? Estoy hablando de las primeras citas Nos con encontramos Ainhoa, en el Bebop, tío. Pero no que... Pero Que ya mis primeras... La cuando primera quedabais cita... La primera cita ya sabes que de hice una quedar. ruina de la Vale, de pero la entonces pera. que... Y Cuéntame, no venga, hablamos. no te adelantes. Y no Cuéntame hablamos. bien. Cuéntame bien. Pues eso, O quedamos... sea, pero entonces esa era la época en la que te la querías encontrar por los bares. ¿No? Venga, que es muy bonito. No quiero contarlo. Joder, Ander. Pues que no, porque hay otra persona por... ¿Y tú? Que luego te cuento yo. Ya, pues vete tú que a mí me da risa. Venga, empieza tú. Así que tienes que contar tú. Es que yo creo que a ella no le gusta que ella cuente. Que no le gusta Porque que es su cuente. vida también, no solo la mía. ¿No le gusta que cuente? No sé si le, ¿Le va a puedes gustar. mandar un audio? No. Mándale tú a Euskadi Michael. quiere saber. A Michael le da igual. A Michael, pues Sí. cuenta. ¿Para qué vas a preguntar? Es como el cenicero de los taxis. ¿Sabes? ¿Te he contado eso alguna vez? No. El cenicero de los taxis. Sí. ¿Para qué está? Para el que no pregunta si se puede fumar. A ver, porque lo trae el coche. ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Que lo quiten? Es una metáfora. El cenicero de los taxis está para el que no pregunta si se puede fumar. Entonces yo no pregunto a Michael si le molesta que hable de él. Yo cuento. Ya me llamará la Yo atención creo que si eso no tengo que contar. ¿Por qué? Si es Porque súper no- bonito. No.
Oye, que tampoco, pero qué virguerías hacías. La Tampoco primera, vas a- la tampoco- primera vez que pongo un límite en mi vida personal. No voy a contar mi historia de amor con mi mujer del principio. No. A mí que me paguen. Ay, ¿Pero que quién me te va a pongan pagar partir. a ti ¿A por mí? esa historia? ¿A mí? ¿Qué? Si cogen a cualquier descerebrado y le pagan en la Ay, tele. Ander, chico, tampoco pasa nada. Que Que es no una voy a cosa contar. bonita. Estás haciendo un drama de esto innecesario. Yo no voy a contar, por respeto a mi mujer. Y si no, taballón. Taballón. Yo creo que no te acuerdas bien, entonces. No me lo vas a sacar. No lo voy a hacer. ¿No te acuerdas la primera vez que la besaste? Claro, me acuerdo de todo, hasta qué pantalón llevaba. Venga. Pero no te lo voy a decir. Que no. A mí que me lleven con la Terelu y todo el rollo. Sí. Chico, no ha pasado tanto tiempo. Me acuerdo perfectamente, la Ya. táctica que utilicé y todo. ¿eh? La táctica que utilizaste, wow, wow. Latin Loba. Ahí el cubanito salió. Perdona, regadú. yo para cuando... Nah, es que no voy a contar. No, Lo tengo ¿cuán- casi, ¿eh? No cambies de canal. Lo tengo. A ver, yo no jugaba en tu liga. Ahí viene. Yo ya tenía casa. Se la llevó el tiburón. No parece. Yo ya era mayor para cuando apareció Ajá. eso. ¿Y? Y que no andaba tomando cafés por la calle. Ajá. Ya tenía cafetera en casa. O sea, que la besaste en tu casa. La ves en mi casa. Pues seguramente. O sea, que no te acuerdas. ¿Eh? El Bebop Qué tenía varias... desgraciado eres. ¡Ah, coño! Ya me acuerdo ahora dónde ¿Ahora fue. te acuerdas? Es Por- que- No era en el Bebop. Dimundre. No era en el Bebop. ¿Cuando la besaste por primera vez? ¿Dónde la besaste? En los morros. ¡No, hombre, ya! ¿De arriba o de abajo? No te Que no jodas. te voy a contar. ¡Venga, Que no te voy a contar. chico! Que no, que hay presupuesto en este Ay, qué programa. pesado eres. Lo siento. ¿A dónde quieres que nos vayamos ahora? Ya no me interesa. Pues me parece muy bien. Ander, hablando de límites, ¿Ves? Eso es... Me siento súper orgulloso de no haber contado. Porque si no... que sepas que la Aparte gente de piensa que- que no te acuerdas, ¿eh? No, me estás acuerdo, quedando me de acuerdo digno. llevaba un pantalón negro Sí. y me sé la marca. En fin, Escucha, sí, que no lo cuento por Ainhoa. Y segundo, porque mi madre me parte la cara. Ya está. Bueno, pues mira, si te parte la cara tu madre y te hace una buena herida, lo que puedes hacerte es cirugía plástica. Ya sé. Si me hago los huevos de tigre, lo primero. En cambio, eso sí lo puede contar, ¿sabes? ¿Sabes? Es Porque que es es mío una solo. cosa esto. Porque es solo mío. Bueno, Solo mío. Ander, Dime. ¿dónde están los límites? ¿Eh? En lo que cada uno quiera. Lo que sí te voy a decir, No me cuentes. Los límites de la cirugía plástica. no sé dónde están, pero es que parecen todos el mismo. Efectivamente. Vamos a ver este vídeo que hemos encontrado en redes. Vamos a hablar un poquito sobre esto. He tenido pacientes que me han pedido, por ejemplo, hacerse múltiples cicatrices en la cabeza sin ningún sentido, solamente porque se habían sometido a un trasplante de pelo que no había sido exitoso, les quedaba una cicatriz atrás y para no tener que decir que habían tenido un trasplante de pelo, pues querían varias cicatrices para decir que habían tenido un accidente. ¿Qué me dices? Sí, que como esas hay muchísimas cosas. Me han pedido operarse, pues por ejemplo, de los párpados con 20 años, con unos párpados totalmente normales, pero pues te dicen, no, es que quiero tener el ojo un poquito más achinado porque en las fotos cuando me pongo de perfil, bueno, pues empiezas a ver que a lo mejor la motivación está más influida por redes o por otras cosas que por una cuestión interna de querer mejorar algo. ¿Qué operaciones dejan de ser éticas para una cirujana? Muchísimas. Nosotros tenemos pacientes que piden cosas que no suponen una mejoría del bienestar de un paciente, que realmente es el punto de inflexión para considerar si esa intervención se debe hacer o no. O sea, ¿puedo dar mi opinión? Creo que aquí hay un problema de base súper gordo, agravadísimo, por el hecho de que estamos viéndonos constantemente en pantallas. Todos y todas. En realidades filtradas, quien más y quien menos. Quiere decir que tienes redes sociales, cuanto más jóvenes más, pero estás. Tú piensas que estás sacándote fotos, mirando, que puedes ampliar con el zoom, estás viendo un montón de imágenes que te comparas con ellas, que vienen filtradas, que ya eso no es la realidad. Entonces al final también con el perfeccionismo, con el fijarte o la hiperfijación, lo que estás haciendo es como ponerle una lupa de aumento y estás empezando a generar complejos y problemas que no debería haber
O sea, que no deberíamos tener, ni siquiera que se te debería pasar por la cabeza. El otro día, esto no lo digo en broma, pero el otro día me salió un anuncio de TikTok Shop que era un gel blanqueador para los sobacos y las ingles. O sea, si tenías muy oscuro el pepe, pues te echabas ese gel y tenías menos oscuro. Y yo pensé, ¿oscuro? O sea, no, o sea, era como... Pues claro, ya es como que hay una semilla plantada o las cirugías de los labios y todas estas cosas. O sea, que son cosas que no sé. Entonces, yo creo que eso hay un caldo de cultivo súper fuerte, que cada vez vamos a ir a peor. Pero luego también, a mí, otra pregunta que le lanzo, una contrapregunta que lanzo, es ¿dónde están los límites del bienestar? O sea, ¿quién decide lo que es bienestar y qué no? O sea, ¿quién decide lo que es una locura y lo que va a incidir en el bienestar de la persona? ¿Me explico? O sea, que es un poco como... ya es filosofar un poco. No, los límites de la ética del cirujano está cuando claramente, pues eso, no hace en pro del bienestar o lo que sea. ¿Cómo se valora eso? Es que es muy relativo. O sea, ¿a mí ponerme un pecho más grande me va a mejorar mi bienestar? ¿O estoy aliándome con la necesidad de que todas las tías tengan unas tetas de 15 años aquí arriba? Que ya se nos ha olvidado cómo son las tetas naturales, ¿no? O los huevos de tigre. O ya todo el mundo tiene la misma nariz, los mismos morros, las mismas pestañas, el mismo laminado de cejas. Es que todo el mundo es igual. Vemos a una mujer arrugada en televisión y nos parece raro, ¿no? O un diente torcido. ¿Me explico? Estás sin palabras, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que a mí me parece que igual hay que gastarse la pasta primero en el bolo, a ver qué tal lo tienes, ¿no? Y cuidarte. Yo estoy haciéndome estas preguntas y no tengo la respuesta, ¿eh? O sea, yo soy la primera que estoy aquí delante de cámaras maquillada perdida. O sea, yo tengo que venir un rato antes que tú a maquillarme los ojos y a pintarme los labios y a rizarme el pelo. Yo creo que... O sea, quiero decir que si te pones a mirar... me pregunto muchas cosas, que no tengo respuesta. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que estoy contento con mi cuerpo. Pues no sé. Pues me alegro. Y no me haría los huevos de tigre, era una broma. No te haría los huevos de tigre. O sea, yo creo que mucha gente pues hace esas cosas también porque no se siente bien con su cuerpo y cree que va a estar mejor, ¿no? Mucha estética no va con el bolo, yo qué sé. Es que no lo sé. También luego me contradigo porque me parece que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Efectivamente, Entonces, pero que lo que creo que de base no hay una libertad real de decisión. Estés, como dices tú, bien o mal del bolo con ese tema, o estés muy agobiado o muy agobiada, no hay una libertad de base, porque el canon estético está tan sumamente metido en nuestros cerebros, ¿sabes? Lo estético es tan fuerte y cada vez más que, claro... ¿Qué? no sé, yo... Igual se ríe la gente, pero Hoy es que eres yo me un veo manantial bien. de frases, ¿eh? Me veo bien. Es que está muy bien que te veas bien. A No ver, sé. el objetivo... Ah, por cierto, si me quito la camiseta y parezco yo que sé quién, es que o sea, no sé. Yo si estoy sano es que me importa un huevo las tetas, ¿me entiendes? O sea, las mías. Si tú eres feliz poniéndote 3 tetas, pues te pones 3 y una en la cabeza si quieres. Ya está, tío. O sea, que cada uno si uno está mejor haciéndose lo que quiere y hace que el de al lado estoy de también esté acuerdo. mejor y todos contentos, pues Lo que digo, todos contentos. lo único que tengo un poquito de opinión es que yo creo que no existe una libertad real en A esta ver, sociedad a mí me respecto hacía a la gracia estética. cuando iba a la peluquería, me acuerdo, cuando iba a la peluquería y chavales de mi edad iban al lado con el corte de Beckham, así con la foto de Lola y tal. No, yo quiero salir como este, y le decía, y yo pensaba, pero este no se está viendo en el espejo, ¿sabes? O sea, si por mucho, o sea, yo no sé si por el estilo de pelo que tenían. Pero tú, por ejemplo, ¿alguna vez has pensado que tú nunca te vas a poder ver como yo te estoy viendo? A mí eso me perturba que flipas. ¿Ha llamado? Espérate. Tú nunca te vas a poder ver como yo te estoy viendo ahora. O sea, la imagen que estoy viendo yo ahora, tú nunca la vas a poder tener de ti. En el espejo. No, porque es una imagen reflejada, ¿Y qué? que no es lo mismo. Tú a ti nunca te vas a poder mirar sin algo de por medio. Sin una imagen, o sea, sin una foto, o sin un vídeo, o sin un espejo. Y eso ya puede distorsionar la realidad que estoy yo viendo ahora. Tranqui, ¿eh? ¿Qué?
Tú nunca has ¿Qué visto te una vas a tarde... arrancar los tú ojos nunca y has vas a vi- hacer así o qué quieres? Pues es lo que hay. ¿Tú me escuchas todo lo que digo? A la segunda palabra de la frase dejas de escuchar. No, yo te he oído, por supuesto que No, no me oído voy, sí, que no me voy a escuchar- ver como tú me ves, pero Escuchar no me has escuchado. pero una cámara ve lo que tú ves. Que no. Que nunca te vas a poder ver como te estoy viendo yo. Ya, vale. Sin más. Pero que Y eso te perturba. ¿Y un qué poquito. pasa? Porque es parte de tú ves un atardecer súper bonito, le sacas una foto y miras la foto y dices, joder, si no es lo que estoy viendo. Pues igual también te pasa con Pero eso las es las fotos. lentes del teléfono. ¿A qué sí, Gary? Sí. ¿Cuándo pasó eso también? ¿Cuándo me pasó eso? Escucha, lo de... Saqué una foto y dije, esto no es... Y me dijeron, es por no sé qué. Pues igual a ti te pasa como al atardecer, ¿nunca lo has pensado? Que eres más guapo en la realidad que en la foto. Yo qué sé, tío, pero yo estoy contento. Todavía estás en el beso con Ainhoa, tío. Dale una vuelta. Vamos a hablar del azafrán, que está muy cotizado El también, azafrán. Como esta historia. Lo acabo de echar el azafrán, Pues ¿vale? por eso mismo me ha dicho la directora, vamos a hablar del azafrán, Gabriela. Pues vamos a hablar del azafrán, directora. Aichiber de Tolosa, Maja Aichiber de Tolosa, nos dice, Arracha el León, no os lo vais a creer, pero mi hija me hizo una pregunta que no supe responderle. Y aquí os la dejo. ¿Por qué el azafrán está tan valorado y es tan caro? ¿De dónde viene su fama y dónde se cultiva? Desde mi punto de vista me dan mucho más juego otras especias como la pimienta, que es bien barata, adiós, gracias. Es que ricasco. Como no tenemos abocado sin mulet, hoy también te la va a contestar Mulet. Pues el azafrán es muy caro, como bien lo dice la zarzuela, la flor del azafrán, porque tienes que cultivar una planta, esperar a que florezca y de la flor solamente coges el estambre, que es el filamento donde al final está el polen. Por lo tanto, de una planta aprovechas una parte mínima y además hay que recogerla una a una. Eso hace que el precio sea muy caro. Hombre, dicen que la pimienta es barata ahora porque hay transporte, pero la pimienta cuando se producía en la India, en el Imperio Romano, que se traía desde la India a Roma, en aquella época era la especia más lujosa que hay. El azafrán sigue siendo lujoso porque a pesar de que ahora tenemos transporte, se sigue aprovechando una parte ínfima de la planta. Hombre, y es una especia que da un sabor muy peculiar, que es un colorante muy apreciado en algunas culturas como la India, y va a seguir siendo cara, salvo que no se pueda sintetizar de otra forma. Por ahora, ya se podrá sintetizar seguro. Bueno, Gabriela, pues yo, para zanjar el tema de la cirugía, yo creo que si nos cuidáramos más el bolo, habría menos de todo. Menos cirugía, menos tal. Hay que mover un poco la pasta de un médico a otro, yo creo. O una terapia o tal. Yo creo que hay que borrar la sociedad y volver a empezar. Hombre, eso es lo más cómodo, apagar la tele y a ver Eso si hago haga. yo con todos los aparatos electrónicos. Eso es. Y funcionan el 99% de las veces cuando hago eso. Osondo, voy a contar un poquito la situación que estamos con el guiso. Vale, el guiso le he añadido el tomate, las especias y le he añadido un vaso de agua. ¿Por qué? Porque eso va a reducir luego y necesito que el cordero se me haga, ¿vale? La berenjena ya está en marcha, tapo para que no se me vaya el agua y no se me seque y voy a darle el punto dulce y luego el punto agrio con la lima, ¿vale? Así, pero voy a preparar. Muy bien, las pues mientras uvas. vas sacando las uvitas, Sí. nos podemos ir al restaurante Nora de Bilbao, que nos van a hacer una pisaladiere, de calabacín, no sé si lo estoy diciendo bien, tomate seco, feta y anchoa. Muy interesante la propuesta. Kaixo pareja, soy Génesis, encargada del local restaurante Nora. Estamos en Bilbao, en la calle Luis Briñas 13, enfrente de San Mamés. Hoy os voy a invitar a conocer un poquito del restaurante, así que vamos. La palabra Nora viene del árabe y significa luz. La cocina que se da en Nora es árabe o vasco-árabe. La cocina árabe es muy especial. La verdad que hay que dejar probar ciertas cosas porque somos muy de... tiene mucha especia, prefiero no comerlo. Pero hay que darle la oportunidad a la comida árabe que en realidad está muy rica. Nuestros platos a destacar, el falafel, shawarma, tenemos de ternera, de pollo mixto. Qué rico el shawarma. Buena pinta tiene todo, ¿eh? Y los boniatos con el queso feta. Luego de comer o cenar en Nora, en la parte superior tenemos una coctelería clandestina. Tenemos cócteles árabes. Ahora estamos con uno que se llama Desierto, por el desierto de Sáhara, que está muy delicioso. Os dejo con mi compañero Aymar, que es el que va a preparar el plato que hemos elegido para hoy.
Buenas, soy Emar García, cocinero del restaurante Nora, y hoy os voy a realizar una receta, una pizza a la diere. Es un plato de origen francés, mediterráneo de Niza, el cual no es cocina árabe, pero la hemos elegido porque es una cocina que ha unido puertos. Lo que en sí hace muchos siglos en los países árabes se utilizaban eran una base de pan horneada, cebolla, aceite y pescado. Los ingredientes van a ser, para la base, una base de hojaldre, necesitaremos calabacín, menta, anchoas, queso feta, tomate seco y un tapenade de aceituna negra. Y lo más significativo para la receta de la cocina árabe sería el comino y el ras al hanout. Bueno, para comenzar la receta, la masa de hojaldre la tenemos estirada previamente y vamos a hacer unos bordecitos para darle ese borde estilo pizza y vamos a agujerar un poco para que a la hora de hornear no suba en el horno. A continuación lo que vamos a hacer es coger una olla, añadir un poquito de aceite y menta. Esa menta lo que vamos a hacer es aromatizar el aceite para dar un toque fresco, que a continuación lo vamos a retirar, vamos a añadir el calabacín, lo vamos a cocinar un poquito. Ese calabacín vamos a retirar la mitad para triturar y hacer una crema y el resto para terminar la pizza a la diere. Para la crema lo vamos a meter en un vaso de batidor y vamos a añadir comino y un poquito de ras al hanout. El ras al hanout es una especia más especial que lo que puede recordar un poco es el sabor también del pincho moruno. Bueno, para empezar a montar la pizza a la diere, lo que vamos a hacer es la crema, la vamos a estirar en la base. Después de la crema vamos a añadir los toppings. Vamos a comenzar con el calabacín que previamente hemos salteado. Tipo una empanada, gallega, ¿no? Así. Continuaríamos con el tomate seco, que le va a dar, la verdad, que un sabor muy rico. A continuación añadiríamos el tapenade de aceituna negra, que es un triturado de aceituna con aceite de oliva. Y continuaríamos con el queso feta, que es un queso muy mediterráneo. Bueno, y por último añadiríamos la anchoa, que sería el puente entre la cocina árabe, donde ahí se utiliza también mucho pescado para muchos platos típicos, pero nosotros aquí lo más típico que podemos tener sería la anchoa, que es lo más común y que a todo el mundo aquí nos encanta. Ya con todos los ingredientes, solamente faltaría terminarla, meter al horno, 15 minutitos y ya estaría. Solamente faltaría disfrutarla, que es un plato que la verdad que está muy bueno. Bueno, pareja, con esta receta finalizamos. Os esperamos aquí en el restaurante Nora, frente de Samamés. Agur. Oso, no. Pues bueno. Muy interesante. Cómo huele el azafrán, ¿eh? Que no, cada vez que abro, vamos a añadir medio zumo de lima. Lo vamos a dejar guisar un poquito más. Medio zumo no, zumo de medio lima. Eso es. Ahí. Ya bajamos, ¿eh? A ver si sale bien. Tío. ¿Sabes que dicen que hay un truco para que salga bien el zumo de lima, que es amasar un poco así el limón? ¿Ah, sí? Antes de abrirlo, para Sí, romper antes de abrirlo. las habitaciones. Sí. Bueno, pues ya. Te daré el consejo cuando se pueda utilizar, ¿vale? No, me va a acordar eso, como el jengibre con la cuchara, esas cosas tengo. Celda. ¿Por qué te interesa? ¿Tengo celda? Sí, tengo celda. Vamos ahí, ¿eh? Fuego bajito para que salga el cordero. Mira, mientras hace el cordero, ahora que has dicho que tienes celda, Sí. deja esto un poco en stand-by, porque vamos a ver cuánto recuerdas tú de películas. Ah, vale. Son pelis con Sí. protas que tienen una edad avanzada, son mayores, ¿vale? Vale, como... Entonces, tenemos que hacer el timeline, es decir, tenemos que ordenarlos en el tiempo, ¿sí? Entonces, como punto de referencia, vamos a coger un peliculón que es Los Mercenarios, donde sale Stallone y Dolph Lundgren, ¿no? Este no me sale. ¡Ah! Bueno, 2010, ahí lo tienes. Vale, pero... A ver... Pero también, ¿no está Schwarzenegger y así Mickey también? Rourke también, sí, están. Y el de los taxis. Pero es igual. Oye, el Jackie Chan, no, ese no es Jackie Chan. Es un chino, ya está. ¿Eh? Jet Li. Jet Lag y Jet Li. Bueno. Venga, dale. Síguenos Pues para hay más 4, chistes. ¿eh? Bueno, creo que Gaby, son- hay 4. ¿4 de qué? 4. Películas. 4. 4. Es para ver si estás atenta, me han dicho. Veo que se está yendo y tal. Venga. Dale, 2010. ¿Va? A ver, se llama Timeline. Entonces tú tienes estas películas y yo estas. Y tenemos que ordenarlas por orden cronológico, valga la redundancia. ¿Vale? Entonces tú tienes Mientras dure la guerra de Amenábar, que el protagonista mayor es Carra, que hace de Miguel de Unamuno. Gran Torino con Clint Eastwood. Cocoon con Jessica Tandy. Poderosa Afrodita de Woody Allen. Paseando a Miss Daisy de Jessica Tandy también y Morgan Freeman. Y El exótico hotel Marigold de Maggie Smith. ¿Vale?
Estos son los míos, tú no te preocupes. Venga. Mientras dure la guerra de Amenábar, ¿antes o después de 2010? Después de 2010. Sí. Venga. ¡Chan, chan! 2019. Osondo. Poderosa Afrodita antes 2019, ya han pasado 7 años, tío. Me La acuerdo pandemia. cuando lo anunciaba. La pandemia. Casi Poderosa 7 Afrodita, años. Woody Allen. Poderosa Afrodita de Woody Allen, con Mira Sorvino, es de 1995. Cocoon, Aquí. Es de... yo no la he visto, Cocoon. Yo me acuerdo que la inauguraron en el festival. 1985. ¿Cómo la voy a ver si yo nací en 1989? Pero bueno, no la autodestruyeron, ¿eh? O sea, la puedes ver, ¿eh? O sea, Ya, pero no la he visto. yo tampoco, pero me acuerdo porque yo iba al parque de Oquendo a jugar y tenía afición a quedarme con Tenías 8 añitos, ¿eh? Pero me acuerdo. ¿Tenías la edad de quién? ¿Eneco es más mayor que 8? Sí. Ah, bueno. Paseando a Miss Daisy de Jessica Tandy y Morgan Freeman, yo diría que es anterior a 1995. Está entre los dos. Entre los dos. Gabriela, entre los dos. Pero está muy joven aquí Morgan Freeman, Entre los dos. 1989. Ay, del año que nací yo, no se me va a olvidar. Claro. Venga, Gran Torino. Yo tengo mi duda de si O sea, aquí o ahí. aquí. Sí. Yo diría aquí, Porque ¿eh? Gran Torino... No, sí. Gran Torino la vi con Michael, es aquí. Pues es... Aquí. Porque la de Hilary Swank fue... Ese es antes. Million Dollar Baby. Pues Buah. mira, pues no la vi con Michael, la vería en Netflix. Te metes unas... Cuidado con esas cosas, ¿eh? Porque cuando hay fechas y empiezas novios y tal... En 2008 yo- estaba con el novio con el que, que fui a la vendimia con uvas. Igual lo vi con ese ya, novio. pero cuidado. Porque se ha podido oír que estabas con Michael y ¿Se ya... conocen? Sí, pero en 2008 yo no conocí a Yo, Michael, ¿eh? fechas, novios y nacimientos, cuidado. No, sí, ya se Mejor nota. hacerse el idiota como yo. Quedas fenomenal, Y quedas que no de te tonto, acuerdas del pero no de primer- cornudo. de- O sea, que está ¿Cómo bien. cornudo? No, yo por si acaso. Yo. ¿Qué cornudo? ¿Qué Yo dices? por comentar, que quizá pizza, toma. No, pero qué cornudo. No, yo te digo, tranquilidad. Fechas, novios, tal. ¿De no quién sé qué. estás hablando? Barcelona 92, la única que me acuerdo. ¿Pero de qué estás hablando? Que no líes, que no líes. No ¿Que no digas líe que el me qué? fui, me fui con no sé quién y no sé cuál. Pues, ni a los conciertos, tampoco digas con quién. Porque yo no tengo ningún tipo de conflicto. Yo solo te digo. ¿Lo tienes tú? ¿Yo? Porque actúas como alguien que lo tiene. Yo no he estado en ningún lado con nadie. Eso es lo que No dicen va a en tener todos los problemas. interrogatorios. Eso es. No hay gota que me saque información a mí. Como les gusta el día Coge de, aire, lo del tranquilo. mechero. Como les ha gustado. Que no os vamos a decir qué pueblo es el de los actos. Venga. Respira. Tranquilo, ¿vale? ¿Está todo bien? Este no... Estos El son- exótico Hotel Marigold. es la peña un poquito Monty Python. No, estos son del cine independiente inglés. 2011, toma ya. A lo que fui al cine fue esta. A ver. Bueno, no, porque empecé en 2013. ¿No? Anda, que no aprenderás. Te lo acabo de decir y sigues diciendo. Pero que yo no solapo novios. O sea, da igual. O sea, yo para que Por ahí veas- estaba Traspotting, porque No, ese es de Traspotting. Cállate, que ese es Dundalk Millionaire, uno de los artistas. Pero que el viejito es el de Traspotting. Ya. Y el de Que- Full Monty. Ese se pone en chelos. Full Monty. Esa época del cine... Tú, claro, tendrías 3 años y medio, así. En Full Monty, pues unos pocos. Oso, no. Bueno, vamos allá. Necesito que dice 3 minutitos, elegir un plato, calentar un poquito el arroz en el micro y ya está. Al cine. Pues un Koresh Badenjan, o como se pronuncie así tranquilamente, de martes. Aquí. ¿Eh? Un poquito. Espera un poquito porque tengo que ponerle unas uvitas. Es un estofado que Koresh quiere decir guiso, Badenjan es berenjena, es un guiso de berenjena con carne de ternera. ¿A qué nos va a recordar el sabor? Es un poco agridulce, ¿no? Salado, tiene un puntito agrio también, ¿no? Vamos a Muy pegarle aromático también. Eso es. Ya que tengo la lima aquí empezada, se la vamos a echar un poquito al arroz. Así. Y yo creo que también le puede ir muy bien un poquito de
sí. No sé si en Irán tendrán aceite bueno. Bueno, si pero no, como tenemos aquí, pues le ponemos, ¿verdad? Y si no, les mandamos un camión y fuera. Y no es lo único, porque ya que estamos haciendo un menú de cine dedicado a una película iraní que se llama Mi postre favorito, pues ahora vamos a por un postre, un frappé de fresas. Frappé de fresas, es como que suena hasta bien y todo. Refresca. Venga. Bueno, el postre refrescante. Un frappé de plátano y fresa. Es una combinación que de los chicles de Bambán, tío, ¿tú no has comido fresa ácida con plátano? Que tenía el plátano dentro. Creo que es la combinación después de chocolate y chorizo mejor que hay. Y más con una leche Fresa que y no plátano. tiene nada que ocultar, tú. Es que es una innovación de Kaiku. Esta leche que veis aquí es leche UHT, la que vemos en los típicos Tetra Briks de toda la vida, que puede estar fuera de refrigeración. Bueno, pues Kaiku ha desarrollado este envase que es transparente, porque cuando, como dice Ander, cuando no hay nada que esconder y es bueno, se ve y se nota. Pero una cosa muy interesante es que el sistema tiene un sistema especial, el material que le protege del daño de la luz, porque mucha gente estará pensando, ya, pero si esto está expuesto a la luz, puede alterar las propiedades de la leche. Pues no, es como si llevara un protector solar puesto. Cosas más interesantes también, a la hora de verter, mira, prueba, es un sistema súper fácil, porque también este es otro tema, a la hora de verter el líquido. Y luego, todos los envases de Kaiku son reciclables, o sea que fijaos qué calidad de leche en un envase innovador. Un formato que antes solo teníamos los hosteleros, yo creo, ¿no? Lo del 1,5 litros se veía solo en hostelería. En mi casa pues es la mira, que compro, la verdad. y aparte lo que digo yo, que el plástico es duro y cuando abres aguanta la botella, que si no y se como suele siempre, disparar. el interior, que hoy estamos hablando mucho del exterior, pero el interior, pues con los estándares de siempre, de Kaiku. Vacas de los becerris cercanos, que han sido cuidadas y criadas como nos gusta hacerlo, y eso en el sabor se nota. Gente con muy buen proyecto. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Antes de triturar, lo que vamos a hacer es, vamos a meter los dos productos de Kaiku, la leche y el kefir, o el kefir, y le vamos a meter la fruta, que la fruta está previamente congelada. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Nos va a enfriar toda la mezcla, ¿vale? Bueno, hablando de kefir... Menuda enganchada llevamos con esto, Bueno, chaval. hablando del kéfir, vamos a hablar un poquito sobre esto, porque Carlos Dirún nos pregunta algo muy interesante. Vamos a escuchar su pregunta. Caixo, gente, os quería contar que una amiga ha estado trabajando un año en Irán y al volver nos ha preparado pues una comida típica de allí, ¿no? Y lo que más me sorprendió fue que se toman el yogur en plan salado, no como un postre dulce como hacemos nosotros. Por lo visto nos estuvo explicando que para ellos es como un ingrediente básico, ¿no? Y digo yo, y esto sería interesante para nosotros pasar el yogur, ¿no? A tomarlo de otra manera y tomarlo más. Y ya de paso aprovecho para preguntarte, Gabriela, qué diferencias tiene con el kéfir, que está tan de moda, ¿eh? Es que ricasco por hacernos caso. Soy Carlos de Irún. Bueno, el incluir el yogur en versión salado o en versión dulce, bueno, aunque el yogur siempre a mí no me resulta dulce, pero el yogur al natural incluido en diferentes preparaciones es súper interesante porque el yogur es un ingrediente maravilloso si se consume natural y sin azúcar añadido. Tanto el yogur como el kéfir son dos leches fermentadas. En el caso del yogur tiene menos variedad de fermentos, menos variedad de probióticos, digámoslo así, suelen ser fermentos lácticos. En el caso del kéfir tenemos fermentos, pero también tenemos levaduras. Entonces, el kéfir sí que es verdad que, dependiendo de la receta, pero en general lo que tenemos es una leche fermentada con mayor diversidad de probióticos, dependiendo un poco de cuáles sean esos probióticos o esos fermentos que han sido incluidos, pues van a llegar vivos o no a microbiota, que al final es lo interesante. Y en general este consumo de leches fermentadas se recomienda mucho, pues además de por contener proteínas de buena calidad, ser fuente de calcio, vitamina D, etcétera, pues porque estos probióticos ayudan a cuidar la microbiota y por lo tanto la salud intestinal y por lo tanto la salud en general. Así que si te sientan bien, que normalmente son más fáciles de tolerar que la leche a secas, porque el yogur y el kéfir tienen muy poquita lactosa, si te sientan bien, te apetece, te gusta tomarlos, pues es un ingrediente y un ingrediente muy nutritivo y que yo lo recomiendo un montón, la verdad. En mi casa los bebibles de mango, que llevé una caja entera, han volado en meriendas, alecastola, desayunos, son súper una ricos. pasada. Fijaros, aquí ya la leche y el kéfir ya se ha enfriado. Entonces ahora preparamos, vamos a mover un poquito.
poquito ahí y le damos 2 golpes, ¿eh? Un poquito de granadina hemos echado, ¿eh? Es un poco Muy bien. sorbete al cava, ¿no? Pero antes de servir, Ander, vamos a preguntar en Donosti cuál es el postre favorito de los donostiarras. ¿Cuál será? ¿La panchineta? ¿La tarta de queso? ¿Qué será? ¿Un helado? De los italianos, ahora vemos. Hoy salimos a la calle con nuestros favoritos de siempre. Si tuvierais que elegir un postre que haga que vuestro menú al final tiemble, ¿cuál sería? ¿Cucharilla, fruta, bollo? Cualquier respuesta, maravilla. Bueno, la verdad es que no sé mucho de postres, pero si tuviese que elegir uno, sin duda elegiría el flan. Tiene que ser casero y si voy a un restaurante siempre pido flan. Bueno, un flan también está bueno, porque está blandito, yo ya soy mayor, soy una anciana. Oye, ¿que para el flan no hay edad? Sí, no hay edad, pero normalmente cuando somos viejitos nos dan ¿sí? flanes y natillas. Yo creo que mi postre favorito serían o las natillas de vainilla. Y colores, de vainilla solo. Yo el dulce no me gusta, ¿no? Los dulces no me gustan. Aparte de eso, que tampoco me sientan muy bien, pero no me gustan. Entonces, a mí este año me ha dado por las manzanas. No en el horno, sino en una cazuelita con un poquito de suave, un poquito de agua, muy poquito para que no se pegue, y le echo un poquitín de azúcar negro. Rosa, ¿cuál es tu postre favorito y por qué? Pues no me gusta el postre, yo me paso directamente al café. ¿Un buen flan? No me gusta el postre. ¿Cuajada? No me gusta el dulce. ¿Un yogur? Algo. ¿Petit suisse? No. Yo no soy súper fan del dulce. No, pero a medias, compartiendo, ¿no? Te cambia un poquito el rollo. El mío, el tiramisú. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea. Con café, creo, ¿no? Bueno, a ver, mi postre favorito es uno mexicano que se llama gansito. Es un postrecito así, un pastelito. Algo parecido a lo que se conoce como tigretón, así, aquí, más o menos. ¿En México tenéis pantera rosa? No, tenemos cosas mejores. No, mejor que una pantera rosa no hay nada en la vida. Sí que hay. No existe. El gansito. Me gusta mucho el del chocolate. Ese que abres y sale todo el... Coges con una cucharada y sale el chocolate caliente. ¿Bizcocho por fuera, fundido por dentro? No. Juan. Ese me encantaba, pero como una vez me hizo daño, pues ahora me conformo con una cuajada o un yogur. Ahora está de moda como de avellana. ¿Cuál es vuestro postre favorito? La tarta de queso. ¡Hola! ¡Hola! Yo la chocotorta es un postre argentino hecho con chocolinas y dulce de leche. Está buenísimo. La leche frita me vuelve loca. Pero la cago yo, ¿eh? Lo que tienes que hacer es dejarla enfriar bien para luego poderla cortar como la bechamel de las croquetas. Y luego ya la rebozas y la fríes y ya está. No tiene mucho misterio. Yo la compota. Yo le mezclo manzana y membrillo. Calla. Y está buenísimo. ¿Un poquito de canela? No, no le gusta la canela. Pues no sabe lo que se pierde, que dice que es afrodisíaca. Afrodisíaca, pero... No le hace a usted falta. No le hace a usted falta la canela. Como conclusión diremos que somos más de cucharilla de antaño ante un postre más hogaño, que todo lo hecho en casa siempre acaba una comida en un buen apaño. Qué bueno, qué bueno. Vaya buena pinta tiene eso. Yo el estuve frappé. mucha época, el frappé este, antes le llamábamos como el aucasero, ¿eh? Ahora los modernos lo han llamado así. Pero toda la vida hemos hecho, no congelar fruta con yogur. Sorbetito, ¿no? Sorbetito, ahí. Vamos a meterle unos... Una granola. En mi casa le llamamos crunchy, sin más. Ahí. Ahí. A los que tienen mucho vicio, un poco de nata. Y ahí. Unas fresitas en la mitad. Chiqui. Así. Bueno, menú de cine, mi postre favorito, película iraní, con un final que es para que lo veáis. Con un postre que puede ser uno de nuestros favoritos. Está muy bueno. Este frappé de fresas
que Oso guxua, bai. es el broche final de la receta principal, que era el guiso de carne y berenjenas, Korish Bademhan. Qué bueno. Ese guiso de berenjena y ternera. Oso Oso guxua. guxua. Ahí. Oso no. Epa. Venga, pues con la Tachan, primavera. tachan, tachan. La primavera. Vamos allá. A mí me gusta más la primavera trompetera, ya llegó. ¿Cuál es esa? Canción. La primavera trompetera ya llegó. Luego te la pongo, te va a gustar. Vale. Viarante. Agur. Ayú.